Bienvenidos al podcast de la Iglesia Centro de Desarrollo Integral. Anhelamos que este tiempo sea un espacio de bendición con nuestro Creador. Te animamos a que compartas el audio con aquellas personas especiales. Dios te bendiga. Iglesia, buenos días, Dios los bendiga. Soy Alfonso. Hoy tengo el privilegio de poder compartir con ustedes un tema que es muy hermoso, que es plantados para dar fruto ahora y en la vida eterna. Y ahí Dios nos invita, y a través del Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, Dios nos muestra cómo plantó Dios al pueblo de Israel en ese lugar específico, geográficamente, culturalmente, y hoy en día, gracias a ese pueblo, nosotros fuimos injertados y viene la salvación a través de ese pueblo. Y también vamos a hablar de lo importante de dejarnos plantar por el Señor y entender que Él nos prepara para dar mucho fruto. Entonces, hoy va a ser un día de bendición, no se lo pierda. Nuevamente los saludo a todos, buenos días, Dios los continúe bendiciendo. Quiero que cierre sus ojos allí, vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia. Yo estoy muy agradecido junto con mis hermanos por sentir tu presencia, Señor. Creo que tu presencia en ciertos momentos o en todos los momentos siempre será lo mejor, Señor. Yo te pido, Padre, inspirador de las Escrituras, que cojas esta vasija de barro y la llenes como a ti te plazca. Me niega mi sabiduría humana, porque esa llevará a cometer errores, pero me acojo a la sabiduría del Espíritu Santo y a la guianza del Espíritu Santo. Señor, aquí esta boca, yo la abriré y tú la llenarás para que toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza sean por siempre a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado hablando en este año de sembrar y cosechar, pero en este mes vamos a hablar de plantar, la importancia de plantar. Y quiero que me acompañen a leer un texto en la palabra de Dios que está en Juan, capítulo 14, el verso 2 y 3. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, el verso 2 y 3. Del 1 al 3, perdón. Dice así: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y este es un pasaje o como un mensaje de amor que manda nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Que Él dice que nuestro corazón debe estar, ¿qué? Tranquilo. Y Él estaba hablando en ese contexto a los apóstoles, porque antes de lo que Él estaba diciendo, Él le había dicho a los apóstoles que Él se iba ¿a qué? A ir. Y también en algunos pasajes bíblicos Él había comentado que iba ¿a qué? A morir. Por eso Él les da ese parte de tranquilidad y les dice: mire, no se turbe vuestro corazón. Donde yo me voy, pero donde yo voy a ir, voy a construir una casa, y donde yo estoy, yo quiero que ustedes estén con nosotros. Por eso el Señor colocó en mi corazón hoy hablar de un tema muy importante. Y le coloqué como título, guiado por el Señor, de la siguiente manera: plantados para dar fruto ahora y en la vida eterna. ¿Cómo es? Plantados para dar fruto ahora y en la vida eterna. Y quiero comentarles que en el Antiguo Testamento, en Jeremías, en algunos salmos, habla de plantar. Aparece la palabra plantar. En el Nuevo Testamento también aparece la palabra plantar. Pero en el Antiguo Testamento el Señor tenía un objetivo, con un lugar determinado, con unas personas que determinadas. Y hoy en día lo que el Señor hizo en el Antiguo Testamento, que plantó al pueblo de Israel, hoy en día nuestro termómetro o nuestro aviso está en el pueblo de ¿qué? De Israel, porque todo gira alrededor de Israel. El Señor escogió un pueblo, le dio una promesa a Abraham y le dijo que en él, en su descendencia, iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y el Señor le dio una
promesa que le iba a dar que una heredad, una tierra prometida, que bíblicamente la conocemos como la tierra de Canaán. Y en esa tierra de Canaán está asentada Jerusalén, que es donde por segunda vez va a venir nuestro Señor allí ¿a qué? A Jerusalén. Entonces el Antiguo Testamento nos habla de plantar, que el Señor escogió un pueblo en medio de las adversidades que ellos conquistaban, los conquistaron, hambrunas, bueno, una serie de cosas, pero el Señor los plantó, que hoy en día es ¿qué? Jerusalén. De ahí de Jerusalén es el epicentro para la predicación del evangelio. Uno de los ejemplos es el apóstol Pablo. De ahí hay un versículo que dice, Pablo ¿qué? Sembró, en otras versiones dice, Pablo plantó, Apolos regó, pero el crecimiento lo da nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos en el Antiguo Testamento una historia de plantar y en el Nuevo Testamento un epicentro que nos lleva también ¿a qué? A plantar. Recordemos lo que hablábamos el miércoles, que sembrar es limpiar la tierra. Uno limpia la tierra, le quita todas las cosas malas, digámoslo así, la maleza, se afloja la tierra y se coloca una semilla. De esa semilla sale un plántula, gracias. Mi esposa ay Dios mío, sale una ¿qué? Una plántula. Y esa plántula se toma, muchas gracias al que me dijo, esa plántula se toma y uno la siembra, o los que van a los huertos la compran y tienen una finca, cogen esa plántula y la llevan, porque el que la coge y la lleva sabe que con esa planta él tiene un propósito, tiene un plan, sabe que tiene que cuidarla para que un fruto, y ese fruto puede ser para bendecir la familia o para comerciarlo y bendecir muchas familias. Entonces hay dos formas que nos enseña la Biblia de ¿qué? De plantar. El pueblo de Israel plantado en hoy en día Jerusalén, y de ahí de Jerusalén el epicentro para plantar muchos misioneros o muchas personas con un corazón contrito y humillado, un corazón dispuesto a servirle al Señor y a llevar esa semilla o esa palabra de salvación. Todos empezamos siendo ¿qué? Semillas. Después de que fuimos semillas, Él, el arquitecto, el perito, nuestro creador, el que plantó el Edén allí en Génesis, Él llega y nos coge y Él nos lleva a donde Él quiere y nos planta, porque Él sabe que allí es donde vamos a dar ¿qué? Fruto. Yo no conozco ninguna plantica o ningún árbol que diga, no, yo me voy a ir a plantar allí porque yo quiero estar allí. Y así de esta forma vamos a entender por medio de las Escrituras por qué es tan importante que plantarnos. ¿Cómo es el título de nuestro mensaje? Plantados para dar fruto ahora y en la vida eterna. Amén. Y quiero tocar unos puntos de la siguiente manera. Una pregunta, ¿cómo nos planta nuestro Padre? Nosotros tenemos, o yo tengo de niño en el colegio, cuando nos cogían un recipiente plástico y le colocan algodón y la semillita. Ya después algunas personas me invitaron a una finca, lo que pude sembrar fue, en alguna ocasión fue la yuca. Los que han arrancado la yuca se coge como el bastaguito, el cuerpito y se coloca de una forma. Tuve la oportunidad de sembrar yuca, mandarina, naranja y otras frutas que se daba en ese terreno. El que siembra sabe dónde esa semilla da fruto. Y aquí ya Dios nos empieza a hablar a cada uno de nosotros. No la planta va donde quiere ella estar y dar fruto, sino el que sabe dónde vamos a dar fruto, Él nos lleva y nos siembra allí. ¿Cómo nos planta nuestro Padre? Una pregunta. Lo primero que hace Él es escogernos. Él nos escoge y sabe que cada uno de nosotros en ciertos lugares, puede ser en Colombia o en otro lugar, Él sabe que nosotros podemos dar fruto. Pero mire quiénes éramos nosotros antes de conocer al Señor. Y mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, el verso 28. Yo sé que más de uno no lo sabemos, pero lo vamos a leer. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. El primero que hace, ¿cómo nos planta nuestro Padre? El que hace, llega y nos escoge que ahí no dice, y de lo más maravilloso del mundo, los escogió
para silenciar la boca de los sabios. Dice de lo vil y menospreciado. Él llega y nos escoge. Él nos escoge y nos empieza a limpiar. Allí en Isaías habla sobre eso, sobre la limpieza. En el Nuevo Testamento habla que el que viene nos va a bautizar en agua y en fuego y en espíritu. Porque cuando Él viene a nuestras vidas, Él como agua, ¿qué hace el agua cuando nos bañamos todos los días? Nos limpia. ¿Qué hace el agua con nuestra ropa? La limpia. Eso hace el agua. Entonces, cuando el Señor ve que nosotros somos lo más vil y menospreciado, el creador de todo, el plantador, entonces Él viene con su agua, con su espíritu y nos empieza a limpiar siempre y cuando nosotros nos dejemos limpiar de Él, porque Él no obliga a nadie. Dice la Escritura que el Señor dice que yo estoy a la puerta y dice que Él llama. Él es un caballero, Él tiene toda la autoridad para entrar a nuestras vidas y hacer lo que quiera. Pero Él como un caballero nos da ejemplo de tomarse su tiempo, tocar. Eso se llama fe, porque Él sabe que cuando Él toca nuestra puerta, que cuando Él nos atrae con lazos de amor, nosotros respondemos a ese llamado. Por eso tú y yo estamos en esa mañana, estamos aquí en esta mañana glorificando el nombre, porque Él tocó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, 10 años, 20 años. Él toca la puerta y cuando nosotros lo escuchamos, Él entra a nuestro corazón y por eso hoy en día tú y yo somos transformados. ¿Cómo nos planta nuestro Señor? Nos escoge, como lo decía anteriormente. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, el verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice que Él nos escogió. Hay un salmo que dice, mis manos te entretejieron. Y ese mismo salmo llega y dice, y vio Dios que lo que Él hizo era bueno. Dice que desde antes de la fundación del mundo el Señor nos escogió a ti y a mí con un propósito de plantarnos, vuelvo a repetir, de plantarnos donde Él nos necesita, porque Él sabe que en ese lugar podemos dar mucho fruto. ¿Cuál sería el primer lugar donde Dios nos estableció? Nuestras familias, nuestro hogar. ¿Podemos dar fruto en nuestro hogar? Claro, es el derecho, dar fruto en nuestro hogar, dar fruto en el trabajo, dar fruto en la iglesia. Es el deber, es el deseo de Dios en su corazón. ¿Qué más hace nuestro Señor para plantarnos? Dice la Escritura que Él nos prepara. Él nos prepara. Y quiero tomar un texto que viene aquí a mi mente, que es 1 de Pedro 2:9. Y dice que después de que nos escoge de lo más vil, que nos escogió, nos predestinó. Y mire lo que dice 1 de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Cuando Él llega y nos escoge, cuando Él llega y nos limpia, ya después nos dice que somos un pueblo un linaje escogido, un real sacerdocio. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes, para decir, mire, Él llegó a mi vida y me cambió. Yo era drogadicto, yo tomaba, yo era malgeniado, gritón con mi esposa, gritón con mis hijos, y Él llegó a mi vida y me transformó. Y como me transformó, yo quiero compartir eso con otras personas. Todos somos llamados a dar fruto de una u otra forma. En adoración, en servicio, en la limpieza del templo, en muchas formas podemos servir al Señor. El Señor en su reino no tiene categorías. La Biblia no tiene un texto donde diga que allá en el cielo va a clasificar. Hay unas coronas, sí. Hay unos premios para aquellos que dedicaron el 100% la vida al Señor, pero todos vamos a estar con Él, todos nos vamos a sentar en su mesa, porque Él que de lo más vil nos escoge, nos prepara, nos limpia y después de que nos limpia dice, miren, ustedes son escogidos míos para ir a predicar el evangelio. Somos importantes para el Señor.
Tú y yo somos muy importantes para el Señor. Amén. Dice que Él nos prepara. Cuando Él nos quiere plantar, también Dios se toma su tiempo para prepararnos a cada uno de nosotros. Como nosotros le dedicamos tiempo a nuestros hijos para prepararlos para que entren al jardín, prepararlos para ir al colegio, para prepararlos para ir a la universidad y prepararlos para que vivan en esta agresividad de este mundo. Él que hace también que nos prepara. Él no nos coge y nos manda así al azar, no, Él llega y nos prepara. Mire lo que dice 2 de Timoteo 3 del 16 al 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo nos prepara Él? ¿A través de qué? De su escritura. Dice que toda la escritura es inspirada por Él. Los que me han escuchado, yo siempre digo, cuando leo la palabra, yo le digo, Padre, tú que la inspiraste, que mandaste a más de 40 hombres que la escribieran por más de 1500 años, tú que la inspiraste, yo le digo al Señor, enséñame la palabra. Y yo empiezo a leer, y si Él la inspiró y el Espíritu Santo está dentro de mí, pues el Espíritu Santo empieza a enseñarme la palabra, a mostrarme, a revelarme cómo es el Padre, el carácter del Padre. Pero eso, ¿dónde se consigue? En la intimidad, en las solas con Él. Les doy la certeza que aprende uno más en la intimidad con Dios, en el secreto con Dios, yo hablándole a Él y Él dejándome que me hable, que de pronto buscar muchos medios para aprender de la palabra de Dios. Porque Él es el que la inspira. Y dice la palabra que tú y yo somos templos ¿de qué? De ese inspirador. Y si Él la inspira, va a ser más fácil entenderla. Yo soy de los que cojo, hay un texto en la Biblia, yo como dije en el primer servicio, no soy muy bueno para decir, en Mateo tal, capítulo tal, no, yo le digo, Señor, ayúdame a recordar esos nombres, no, pero sí me acuerdo de la palabra, y cito mucha palabra porque hay mucha palabra, entre más se lee, pues más se aprende. Dice, uy, ¿cómo sabe? Pues lea más. Uy, ¿cómo es? Pues hay que leer más, pues si no se lee, pues escasamente una, dos o tres, que es la que uno saca siempre, pero a más lectura, más memorización. Y tenemos nosotros un buen, ¿cómo se dice? Un buen hábito cristiano de leer la palabra en un año. Entonces yo ya llevo casi juiciosito más de 3, no voy a hablar mentiras, más de 3 veces que he leído la Biblia completa. Uy, la he leído, no que me la he memorizado. Pero a medida que tú lees y lees, cada vez va uno alimentándose más de la palabra, se va volviendo uno más robusto de la palabra. Practica ejercicio, qué bueno que tus músculos sean robustos, pero mejor practica en el espíritu, porque eso es lo que necesitamos para ser plantados y dar mucho fruto. Y hay un texto en la Biblia que dice que ama la palabra. Dice, ámala. Así como buscas el dinero, dice, busca la palabra. Eso está aquí escrito. Búscala como buscas la plata, como a oro refinado, búscala. Búscala, dice el Señor. Pero si nosotros buscamos otras cosas, no está mal. Pasa a ser mal cuando le damos prioridad a otras cosas que la palabra de Dios. Entonces dice, aquí como se lo le dice, toda la escritura es inspirada por Él. ¿Para qué? Para aprender y poder compartirla. Y mire lo que dice Efesios capítulo 2, el verso 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿No les parece algo lindo? Él llega y prepara buenas obras. Y llega y nos prepara a nosotros para que andemos en buenas obras. ¿No les parece eso maravilloso? ¿Cuántos dicen amén? Él dice que las preparó ya. De antemano las preparó para que nosotros caminemos en esas buenas obras. ¿Qué haces tú caminando por otro lado donde no son las buenas obras? Eso no lo planificó Dios, eso no lo estableció Dios, eso no está aprobado por Dios. Pero Él dice que nos escogió, creó unos proyectos. Yo he estado en proyectos y he terminado proyectos y me he desgastado en esos proyectos.
Pero en el mejor proyecto que he estado es en el proyecto de los reinos, en el reino de los cielos. Porque ese nunca falla, en ese nunca hay escasez. En ese reino el que lo maneja, Dios tiene el control de todas las cosas. Y en ese proyecto yo puedo descansar tranquilo. En los otros me quita el sueño. Vale la pena caminar en los proyectos de Dios, entendiendo que el Espíritu Santo o Él mismo nos predestinó y nos escogió para caminar en esos proyectos. Esos proyectos te están esperando. Ahí están, porque tú y yo ya estamos predestinados y guiados por el Espíritu Santo para caminar en esos proyectos. Pero también, ¿qué hace el Señor cuando Él nos va a plantar? Acuérdese, Él llega y nos escoge. ¿Qué más hace el Señor? Él llega y nos prepara. Pero ahí no queda todo, porque en el reino de Dios es mejor que ir a un hotel 5 estrellas. En un hotel 5 estrellas hay buffet y todas esas cosas, pero se acaba el hotel de 5 estrellas, se vuelve la casa y el mismo arroz con huevos y carnecita y eso. En el reino de los cielos el buffet siempre está abierto, las bendiciones siempre están. El médico no está en descanso y entra a las 6 de la mañana, sino el médico de médicos siempre está. En el reino de los cielos siempre hay cuidado, siempre hay ¿qué? Bendición. Y como Dios nos quiere plantar, entonces Él también nos riega. Miren lo que dice Isaías capítulo 44, el verso 3. Atentos a esta palabra, esto es hermoso. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Impresionante. Alguien dice, ¿qué fue lo que dijo Alfonso? ¿Cuántos dicen amén? Voy a volver a leerlo. Porque yo derramaré, yo no, nuestro Señor dice, porque yo derramaré agua sobre ¿qué? El sequedal. Está seco, no te preocupes. El Señor va a derramar agua sobre el sequedal. Yo venía orando por algo que le he dicho al Señor que me ayude. Y de pronto no he visto la respuesta, pero he aprendido a convivir con eso también, a darle gracias al Señor por esa situación. Y vi una situación y el miércoles se acuerdan que yo dije, si alguien está pasando por pruebas, si alguien está pasando por dificultades, lo felicito. Le dije, no se preocupe, Dios tiene el control de todo. Y este fin de semana yo entré en una prueba con un familiar mío. Y el Señor me dijo, si alguien está pasando por pruebas, si alguien está pasando por dificultades, te felicito, Alfonso, yo tengo el control de todo, descansa en mí. Increíble, ¿no? Dios te manda a desatar una palabra y días después Dios te dice, tú mismo la dijiste, disfruta esa palabra porque yo tengo el control de todo. Y tenemos que aprender y entender que Él tiene el control de todas las cosas. A veces nosotros no conocemos los privilegios porque no leemos. Algunos tienen tarjetas de esas que uno las pasa por ahí, hacen pic y le dicen, ¿a cuántas? Porque no puedo hacer publicidad. ¿A cuántas? Y uno dice, a 5 o a 1, ya me están entendiendo algunos. La tarjeta que usted lleva en un supermercado y dice, ¿a cuántas? A 1, 2. ¿Cierto? Y uno llega y toma una decisión de a cuántas, cómo son las cosas. Con Dios no. Dios siempre nos dará la bendición, no por cuotas, sino Él siempre nos la entregará. Pero eso es el riego, mis hermanos, creer en Él, confiar en Él. Y cuando está hablando de la tarjeta de crédito tú no puedes leer la Biblia a cuotas. Si la lees a cuotas no te vas a enterar todos los secretos y las bendiciones que hay allí. Y cuando tomé el ejemplo de la tarjeta de crédito es que a veces uno no lee las bendiciones que trae tener un cartón de eso es un ejemplo. Que le dice, si tú compras aquí tienes millas, si tú compras acá tienes derecho a bonos. Cuando uno no lee lo que tiene, pues no va a entender los beneficios que eso le da a uno. Así es con la palabra de Dios, por eso puse el ejemplo en la tarjeta. Si yo no leo la palabra o la leo a plazos o a pedacitos, pues no voy a entender
todos los beneficios, privilegios, regalos, bendiciones y nutriciones y riegos que el Señor tiene para mi vida. Pero a medida que yo leo la palabra cada vez que voy a estar con Él, confiado, porque sé que Él va a tener el control de todas las cosas. Y mire lo que dice Isaías 58:11, mire lo que dice la palabra. Jehová te pastoreará siempre. ¿Qué dice? El Señor te pastoreará siempre. Dice, Jehová te pastoreará siempre. Y en la sequía saciará tu alma. Cuando tengas alguna preocupación, dice que Él va a ser tu pastor. Y si tienes una sequía, dice que Él te va a saciar. En las sequías te saciará. ¿Qué más dice? Tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. ¿Cuántos dicen amén? A veces el mundo nos quita la pasión por la misma escritura. Les hago una pregunta. ¿Lo que estoy leyendo es inspirado por quién? ¿Y quién está dentro de ti? Hay momentos. O voy a decir algo, Dios guíame para que no tome el sentido que no es Espíritu Santo. Yo amo a mi esposa y mi esposa en una ocasión me dijo, tú hablas de todos que me amas, pero no me lo dices a mí. Entonces yo dije, si yo amo a mi esposa, entonces más que decirle a la gente que yo amo, como comunicador, voy a amar a mi esposa, voy a decirle a ella que la amo. Y ustedes me ven cuando yo vengo a la iglesia, yo cojo a mi esposa, la abrazo y alguno me dijo, ¿usted lo hace por chicanear o por? Le digo, no, yo lo hago porque sí. Pero fuera de cámara no le voy a decir yo cómo cojo a mi esposa. Pero como yo la amo, yo la consiento, le digo, mamita linda, mamita rica, hermosa, la abrazo, que ella me dice, no me molestes más, le digo, te amo, tú eres mi regalo y te amo. Ella va para un lado, yo la miro, va para el otro lado y me dice, ¿qué me mira? Le digo, me gustas mucho, porque uno ama. Cuando yo digo que amo la palabra de Dios y cuando yo leo un texto de la Biblia, debo entender que el que inspiró la Biblia es el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo es el mismo que está en mí. Entonces no puede haber pasividad o tranquilidad, sino debe haber ¿qué? Gozo, porque el Espíritu de Dios está dentro de mí y yo estoy leyendo lo que Él inspiró. Entonces el Espíritu Santo se alegra en mí. Y cuando el Espíritu Santo se alegra, entonces dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Entonces el Espíritu Santo dice, Señor, Él lee la palabra y te ama. Él es apasionado cuando la lee. Él se preocupa, hoy no la leyó, pero está preocupado, está angustiado, está buscando un lugar para leerla. Yo sé por qué estoy con Él. No la leyó, pero compartió la palabra. Entonces el Espíritu Santo gime ante el Padre. Le dice, Él la leyó, por favor concédele su petición. Y el Padre le dice, listo, yo se la voy a conceder. La concede en su tiempo. Ahora vamos para Alfonso. Señor, ayúdame en esto. Señor, ayúdame en lo otro. Señor, ayúdame. ¿Qué le dice el Espíritu Santo a Dios? Señor, Él te quiere buscar. Él quiere leer la palabra. Él quiere ir a la iglesia. Él quiere que tú lo ayudes. ¿Cómo le va a decir el Espíritu Santo? Él no te lee. Él no te busca. Concédele ese milagro. Y en Isaías hay textos duros donde el Señor dice, yo te busqué, tú no me buscaste. Tú no me buscaste, tú no me buscaste. Y en la angustia que estás, si tú me buscas, yo tampoco te voy a responder porque tú no me buscaste. ¿Cómo te voy a responder si tú no me buscaste? Por eso la palabra de Dios es muy importante, hay que amarla. Cuando tú amas la palabra, y esto es una revelación, cuando tú amas la palabra inspirada por Dios, el Espíritu Santo se goza en ti, y cuando tú oras y le clamas a Dios, el Espíritu Santo entonces hace lo que dice la Escritura, va y gime delante del Padre.
Y cuando el Padre escucha gemir su espíritu, entonces todo lo que pidieras al Padre en el nombre de Jesús, dice Jesús, yo lo haré porque amas la palabra. Amén. Hay que amar la palabra. Por eso dice Isaías, y lo voy a leer, que quede grabada en la tabla de nuestro corazón. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma. Siempre te va a saciar y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego. Nosotros somos huerto de riego, bendición para muchas personas. Yo soy de los que le digo a mi esposa cuando llegamos a un establecimiento, somos hijos de Dios, y donde están los hijos de Dios, allí hay bendición, y vemos cómo se empieza a llenar ese lugar. Tú eres bendición, tú eres hijo de Dios, y así de pronto no hables la palabra, pero si buscas a Dios en intimidad, donde tú estés, tú no sabes cuántas cosas malignas estás deteniendo por el solo hecho de que tú estés en ese lugar, en esa empresa. Por eso yo les recomiendo a los empresarios, si puedes, ten un hijo de Dios allí, porque esa es como la armadura y la defensa para muchos ataques de Satanás. Amén. No sé cuánto tiempo me queda, que se me apagó el... Una vez de que el Señor nos hace el proceso de que Él nos quiere plantar, viene la parte de lo que nosotros debemos hacer. Él llega y nos escoge, nos prepara, nos riega, pero también viene la parte de lo que nosotros debemos hacer. ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer una vez que estamos plantados? ¿Se acuerda lo que les dice? La planta no tiene la capacidad personal, o ¿cómo lo digo? La potestad de decir, yo me levanto sola de aquí y yo voy y me establezco aquí en esta iglesia. La planta no tiene esa potestad. El que la planta sí sabe dónde esa planta va a dar fruto. Si tú estás aquí en CDI, en esta casa, en esta familia, es porque el que te cogió, el que te limpió, el que te nutrió y el que te preparó, sabes que tú vas a dar fruto aquí en esta iglesia, si no lo sabías. Él lo sabe. Pero hay personas que vienen y son plantadas en esta iglesia y ellas mismas se levantan, quedan las raíces cortadas, vuelven a otra tierra y se siembran ahí, y no les gustó, quedan las raíces cortadas y van y se van de lugar en lugar. Pero qué rico que tú le digas, Señor, tú me plantaste aquí. ¿Para qué me plantaste? ¿Para qué me trajiste a CDI? Y CDI tiene un propósito, querida iglesia, y le voy a decir cuál es ese propósito. ¿Alguien recuerda cuál es el propósito de CDI? ¿Alguien sabe por qué tú y yo estamos aquí en esta iglesia? Muy bien, y mira el propósito que dio el Señor para esta iglesia. Dice, en CDI glorificamos a Dios. Si tú estás aquí es para glorificar a Dios. No podemos distraernos. Cuando tú vengas acá, no te distraigas. Glorifica a Dios. El pueblo de Israel, cuando sale de la esclavitud, ¿cuántas cosas no hizo? Pero algunos de ellos no se distrajeron, estaban con Dios, y esos poquitos, 2, fueron los que entraron a la tierra prometida con los que habían nacido en esos 40 años. El resto muchos se distrajeron, y ahí estaba la presencia de Dios. Dios mismo estaba ahí y se distrajeron. No podemos distraernos, por ahí mi esposa linda, distraerse. No podemos ¿qué? Distraernos. Eso es lo hermoso de Dios, que el hombre se equivoca, mas Dios nunca se equivoca. Amén. No podemos distraernos. Dios nos plantó aquí. ¿Nos plantó para qué? Dice que glorificamos a Dios. Dice que Él nos plantó para formar ¿qué? Discípulos. Y esto es una exhortación de animación, de amor. En una ocasión mis pastores preguntaron, ¿cuántos terminaron las escuelas EFI? Muchos levantamos las manos. Y después ella preguntó, ¿y cuántos están dictando escuelas? Y de esos muchos poquitos levantaron las manos. ¿Cuál fue el propósito de Dios para establecernos aquí en esta casa? ¿Cuál es el propósito de Dios que te estableció en esa casa con esa esposa y con esos hijos? ¿Cuál fue ese propósito? De darlo a conocer.
de que cambiaras la historia de tu familia, de que cambiaras la historia de tu apellido, de que cambiaras tú para que seas bendición tú, para tu esposa y los hijos de tus hijos, para que se cumplan todas esas promesas, que vengan los nietos, que sean coronas. Bueno, viene una serie de bendiciones, pero en CDI Dios nos estableció con un propósito de que glorificarlo, de que más formar discípulos integrales, guiados por el Espíritu Santo, no guiados por mi sabiduría humana, sino guiados por el Espíritu Santo, el que inspiró la palabra. La mejor profecía, como dijo un pastor, y les dije, estábamos viendo un programa con mi esposa, y dijo, ya habían más de 3,000, 4,000 personas. Le dije, prepárense, porque tengo una palabra profética para ustedes. Y Rashanda, el Señor me dice que esta palabra, y toda la iglesia estaba atenta, y dice, y la mejor palabra profética para ustedes, dijo, lean la Biblia. Y dijo, y más de uno le cambió el semblante, porque estaban esperando, y el Señor te dice, y perdóname, Señor, porque está hablando en lenguas. Y ellos querían era que el hombre les dijera una palabra. Dijo, y la mejor palabra profética es, lean la Biblia, mis hermanos, y Dios los bendiga. Y a todo mundo le cambió el semblante. ¿Sabe cuál es la mejor palabra profética? La palabra de Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por esta palabra profética? Y dice, vuelvo y digo, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Por qué Dios nos estableció aquí, nos estableció en esta casa y no en otro lugar? En CDI glorificamos a Dios, formando discípulos integrales, guiados por el Espíritu Santo, apasionados por Jesús y comprometidos con el prójimo y con todas las naciones. Ese es el propósito de Dios. Cuando yo busco al Señor, mire lo que dice Juan 15, 4 y 5, porque el tiempo en vivo es pero cortico. Juan 15, 4 y 5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Asegurémonos de estar creciendo, mis hermanos. Dios nos plantó acá. Aquí hay escuelas, instituto bíblico, puntos de encuentro, reunión de parejas. Hay de todo, mis hermanos. Pero el enemigo siempre nos va a quitar tiempo para que no lo busquemos. Yo era uno de los que decía, y al principio le saqué el cuerpo a Dios, y esto va a quedar grabado. Yo le dije, no, pastor, yo no tengo tiempo. Y me decía, pero no me diga eso. Yo le digo, no, es que no me queda tiempo. Y ahora sí es que no me queda tiempo y estoy más involucrado con el Señor. Y entonces yo decía, uno a veces está espalomado, uno ni sabe lo que dice. Pero tenemos que asegurarnos de prepararnos. Mire lo que dice 1 Corintios 3:7, dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios es el que da el crecimiento. Debemos siempre estar, ¿qué? Preparándonos y dar fruto. Después de prepararnos, cuando el Señor nos planta y nos preparamos, ¿qué es lo siguiente? Fruto. Hay una frase que dice que el árbol que da más fruto le tiran más piedras. Y mire lo que dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Para terminar, cuando dice la Escritura de dar fruto, no es mi fruto, hermanos. Es el fruto del Espíritu Santo. Cuando tú buscas de Dios, cuando yo busco de Dios, ¿qué fruto es el que yo voy a entregar? Este fruto, lo que dice, lo que estábamos leyendo anteriormente en Gálatas. Si yo busco de Dios y creo lo que dice la Escritura, que el Espíritu Santo está dentro de mí, y creo lo que dice la Escritura que habla de un fruto, pues cuando yo voy a una persona nueva, cuando salen palabras de mi boca, ¿qué va a salir? Amor. ¿Qué va a salir? Paz. ¿Qué va a salir? Benignidad, bondad, templanza.
mansedumbre y también va ese sazón de fe por encima de todo eso. Entonces la persona cuando habla con nosotros, ¿qué va a sentir? Paz. Y cuando empieza a sentir paz, ahí es cuando dice la Escritura que el Señor dice, y yo te atraje con lazos ¿de qué? De amor, porque tú eres ese instrumento, tú eres esos lazos de amor. Pero eso tiene que hacerse vivencial por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo. No es tu fruto, sino es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de ti. No temas en nada, dice Apocalipsis 2:10. Dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Dejarnos plantar por el Señor es lo mejor que nos puede pasar. Yo quiero que cierre sus ojos allí. Señor, te damos muchísimas gracias en esta tarde por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Te doy gracias por recordarnos que tú nos quieres plantar, Señor. Te doy gracias porque tú nos has escogido. Te doy gracias porque tú nos has preparado. Te doy gracias porque tu riego no ha faltado en nuestras vidas en medio de o a pesar de. Te doy gracias por CDI y por esta iglesia, porque tú nos escogiste y nos plantaste aquí, Señor, con un propósito que hoy lo recordamos, que lo diste hace muchos años para esta iglesia. Te doy gracias porque nos has plantado, Señor. Pero tú también esperas que permanezcamos aquí, Señor, en esta iglesia y también que demos fruto, Señor. Yo te pido que por medio de tu Espíritu Santo, tú nos ayudes a entender la importancia de que tú, el creador de los cielos y de la tierra, tú el que sabes el nombre de todas las estrellas, que tú el que le diste orden al mar para que no pasara un límite, tú que caminaste sobre las aguas, que tú nos plantaste, Señor, acá en esta iglesia para dar fruto, Señor. Bendecimos nuestros pastores, Señor, porque ellos han dado fruto, y también bendigo todo el liderazgo de esta iglesia que ha dado fruto, Señor, e invito a aquellos que de pronto el enemigo había tapado sus oídos, Señor, de que no se podía dar fruto, Señor, a que den fruto, porque el mejor maestro que existe sobre la faz de la tierra y hasta los confines del universo se llama Jesús. Te compró con sangre y te predestinó para que tú y yo anduviéramos en esas buenas obras solo con un propósito, para que la gloria, la honra y la alabanza sean a Él por los siglos de los siglos. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Bueno, y como Dios nos habló que una vez plantados, pues ¿qué debemos hacer? Debemos dar fruto. ¿Y qué más? Y qué más hermoso dar fruto de nuestra propia casa, aquí en nuestra propia familia CDI, y acordemos el propósito por el cual fuimos plantados por nuestro Señor en nuestra iglesia. Dice, en CDI glorificamos a Dios formando discípulos integrales, guiados por el Espíritu Santo, apasionados por Jesús y comprometidos con su prójimo o el prójimo, aquí en Colombia y en todas las naciones del mundo. Entonces, no olvidemos que Dios nos plantó en CDI para dar ese fruto que anteriormente les dije. Muchas bendiciones para todos. Sabemos que fue un tiempo único. Si quieres hacer parte de nuestra comunidad, no dudes en contactarnos. Al WhatsApp 322-949-3433. Estamos sembrando y cosechando juntos. Dios te bendiga.